Vamos a abrir Ezequiel, capítulo 28. Vamos a leer desde el verso 14. Hoy es nuestra segunda enseñanza sobre Satanás y sus obras al descubierto. Así se llama esta nueva serie. Y hoy vamos a hablar acerca de los querubines y sus funciones. Si vamos a hablar de Satanás, claramente tenemos que ver qué era en su comienzo, antes de caer, como leíamos hace 8 días. Antes de que se hallara la maldad en su corazón, él fue un querubín protector, la Biblia lo nombra así. Entonces vamos a estudiar un poco los querubines hoy, sus funciones, para entender el lugar de donde cayó Satanás y el propósito para el cual Dios lo había creado. Si bien en teología no hay mucha claridad acerca de estos seres, la Biblia sí nos habla de ello, y los pocos pasajes que podemos encontrar donde se nos son descritos nos pueden servir bastante para comprender un poco quién era este querubín que se corrompió y llegó a ser Satanás o el diablo. Entonces vamos a leer Ezequiel capítulo 28, verso 14. En este pasaje se nos habla de este ángel que se reveló, que cayó, que era un querubín. Entonces mira cómo dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, 2 veces se nos nombra que este ser es un querubín protector. Los querubines son criaturas angelicales de los altos más rangos y de los deberes más especiales, que se distinguen del orden de los serafines. La Biblia nos habla de querubines y la Biblia nos habla de serafines. El pasaje clave donde vemos los serafines es Isaías 6, aquellas criaturas angelicales que tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 vuelan y con 2 cubren sus pies, aquellas que están cantando santo, santo, santo. Los serafines por excelencia son aquellas criaturas celestiales, angelicales, creadas para la adoración de Dios. Los querubines son aquellas criaturas angelicales creadas para la protección y la representación de Dios en su más alta esfera. Entonces, entre esos querubines, Dios creó uno preciosísimo, que es Lucifer, lucero de la mañana, o Satanás, que llegó a ser Satanás. Entonces, en este pasaje se nos muestran claramente que Satanás era un querubín. Entonces, vamos a estudiar un poco a los querubines y sus funciones, aunque no es muy detallado, por lo menos vamos a ver algo para entender un poco el lugar que tenía Satanás en el reino de Dios y del lugar del cual él cayó. Entonces, en el libro de Ezequiel, por excelencia, se nos habla de los querubines. En el libro de Ezequiel se nos muestra que los seres vivientes son los mismos que querubines. Vamos a leerlo en el capítulo 10, desde el verso 20. Aquellas, ¿se acuerdan en Apocalipsis 4 que comienza? Juan ve una puerta abierta en el cielo y se le muestran, y lo primero que ve Juan son 24 ancianos, pero después de ver aquellos 24 ancianos ve también los seres vivientes. Estos seres vivientes que Juan ve allá en el capítulo 4 de Apocalipsis, y estos seres vivientes que Ezequiel comienza a describir en los primeros capítulos de su libro, son los mismos querubines. Mira cómo lo dice acá, 10:20, Ezequiel. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Aquellas visiones anteriores que él ha tenido en el libro. Y conocí que eran querubines. O sea, aquellos seres vivientes que Ezequiel vio en las visiones anteriores, se dio cuenta que eran, ¿qué? Querubines.
Entonces cuando entremos a estudiar los querubines vamos a entrar a estudiar los seres vivientes, porque la descripción que se nos da de estos seres vivientes es la descripción de querubines, porque son querubines. Y mira lo que dice, ahí Ezequiel los describe de una manera sencilla, pero en el capítulo 1 va a ampliar un poco el diseño de estas criaturas angelicales, y cuando veamos el diseño vamos a ver un poco las funciones que ellos tenían. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas, y las semejanzas de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahí como que Ezequiel resume la composición de estos seres angelicales. 4 rostros, 4 alas, brazos debajo de sus alas. ¿Y qué más detalles da Ezequiel? Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces, la descripción de estos seres se nos vuelve a hacer, o se nos da primero en Ezequiel capítulo 1, verso 4. En estos pasajes ya se nos comienzan a mostrar claramente cómo eran estos seres. Entonces vamos a leerlo y vamos a estudiar un poco la descripción de estos seres, de los cuales Satanás fue en algún momento. Pero tú vas a darte cuenta que en la misma descripción de estos seres, tú ves como ellos ya han pasado por un proceso de perfeccionamiento de su función y de su ser. Porque ciertamente, así como Dios probó a los hombres después, ciertamente la Biblia nos habla de que hubo una prueba grandísima en aquellas criaturas antes de la creación del hombre. Y como la Biblia nos muestra que 1/3 parte de los ángeles cayó en medio de una prueba terrible, inmensa. Unos hermanos le han llamado la catástrofe cósmica antes de la creación del hombre, la catástrofe angelical, donde una criatura, la cual estamos estudiando, querubín, se rebeló contra Dios y en su obra arrastró la 1/3 parte de los ángeles. Entonces cuando Dios nos muestra estos querubines, nos va a mostrar cómo a través de sus pruebas, porque también fueron probados, fueron perfeccionados y ahora pueden ser criaturas fieles y escogidas de Dios mismo. Entonces vamos a leer la descripción de estos seres. Entonces ahí en el capítulo 1, verso 4, vamos a leerla. Y dice: y miré, el Señor le va a permitir una visión a Ezequiel, y he aquí del norte, de aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Entonces Ezequiel comienza a mirar aquella visión y dice que es como una nube, como un fuego envolvente, con alrededor como un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ya, esa es como la primera como la primera cosa que Ezequiel ve, como la primera impresión que Ezequiel ve al ver esto. Más adelante con los detalles tú ves claramente que esto es la gloria de Dios, la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová es como una carroza, la cual es llevada por 4 seres vivientes. Y en medio de esa carroza está la gloria de Jehová con la figura de un hijo de hombre. Más adelante se nos muestra que la figura del hijo del hombre era Jehová de los ejércitos mismos. Y más adelante por el Nuevo Testamento sabemos que el resplandor de la gloria de Dios era Cristo. Entonces todo lo que Ezequiel está viendo es una teofanía de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, representada por la persona del Hijo de Dios y por aquellos seres angelicales que cargaban aquella carroza celestial. Pero la primera impresión que Ezequiel ve
es como algo que sale del medio del fuego, como hierro, mira cómo lo dice, como bronce, perdón, refulgente. Entonces, el bronce refulgente es una palabra bastante significativa en la Biblia. En Apocalipsis 1:15 se lo leo, yo sé que lo conocen, dice, hablando de la visión gloriosa del Hijo de Dios, dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. O sea, más o menos cuando Juan ve al Señor Jesús, ve en sus pies lo que él ve en la visión de aquellos seres vivientes. Hierro, bronce refulgente, como cuando tú has cogido un metal y lo has metido al fuego y lo sacas del fuego y tú ves que ese metal está rojo del calor, está refulgente, está como si estuviera encendido, ¿sí? ¿Sí han visto esa imagen? Esta es la imagen de los pies de Cristo, pero también esta es la imagen de aquellas criaturas, de aquellos querubines, de aquellos seres vivientes. ¿De qué nos habla esta imagen? Porque nomás la primera impresión que tuvo Ezequiel nos habla de algo tremendo. Lo que hablábamos ahorita. En el cielo, antes de la creación del hombre, hubo un incendio terrible. Hubo un horno, una prueba que llegó a, si lo podemos decir, a magnitudes impresionantes. Y de esa prueba hubo seres angelicales que pasaron y fueron fieles. De eso nos habla el horno, del momento de la prueba y cuando las personas pasan la prueba y han sido fieles y han permanecido. La Biblia nos habla con este lenguaje en muchas partes. Mira cómo hablaba el salmista en el capítulo 17. El salmista que había sido probado, que había pasado por circunstancias, porque así como nosotros como humanos, como hombres en esta tierra, pasamos pruebas, pasamos dificultades, pasamos circunstancias contrarias. Hubo un momento en el cual el mundo angelical se vio enfrentado a algo parecido, ¿sí? Y el cabecilla de aquella catástrofe y de aquella rebelión fue Satanás. Pero mira lo terrible, Satanás había sido puesto para proteger y representar la gloria de Dios. Y él mismo atentó contra la dignidad de Dios, y no solo contra la dignidad de Dios, sino contra la dignidad de su propia naturaleza. Porque él había sido puesto para proteger. Tu querubín protector. Terrible, ¿no? Pero mira, ese fuego refulgente nos habla de la prueba, de aquellos que han sido probados. Mira cómo habla el salmista, porque el salmista también fue probado, Cristo fue probado, nosotros somos probados, ¿sí? Porque la prueba que hace muestra quiénes son fieles y quiénes no son fieles. Y aún entre los querubines encontramos querubines fieles, como los que vamos a leer en Ezequiel, como a lo que había sido llamado lucero, pero también encontramos querubines que en medio del fuego se corrompieron. Salmo 17, verso 3, mira lo que dice el salmista. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. O sea, Dios probó al salmista. Dios permitió que en la vida del salmista hubiera momentos de oscuridad. Ese me has visitado de noche me recuerda aquel pasaje cuando el pueblo de Israel se rebela con Coré contra Moisés y Aarón. Entonces Dios le dice a Moisés, haz algo, Moisés. De cada príncipe, de cada tribu, tú vas a tomar una vara seca, ¿sí? La vas a tomar. Le vas a poner el nombre de cada príncipe y la vas a poner dentro del tabernáculo. Pasada la noche, yo voy a mostrar a quien he escogido para el sacerdocio. Así le pasó a los querubines y así le pasa a los hombres, como les pasó a Aarón y a los 12. Dios permite en nuestras vidas que oscuridad para probarnos. En la noche. El momento de oscuridad, el momento de silencio, donde no hay luz, donde no hay claridad, donde no hay voz de Dios, donde Dios permite que las pruebas sean fuertes, donde no escuchamos ni la voz de Dios. Imagínate que estos querubines llegó el momento que también tuvieron que tener sus experiencias. Ellos tuvieron que pasar
por el horno. Porque es necesario, aún para los seres angelicales, fue necesario el momento de la prueba. Pero ¿qué está mostrándonos Dios cuando nos muestra de que eran como bronce refulgente, que habían pasado en la prueba? ¿Sí? No se quedaron en el horno, pasaron adelante. Dice, mira lo que decía el salmista: me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. O sea, en medio de la prueba que estos seres vivieron, ellos ¿qué? No hubo nada inicuo, no hubo infidelidad, no hubo en su boca ¿qué? Transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. O sea, este hombre escogió el camino de la fidelidad a Dios, de no defenderse con su boca, y se hizo a un lado de aquellas criaturas que eran violentas, aquellos hombres que eran perversos. Hay una canción del hermano Gino que me parece preciosa. La canción dice así: sabio como anciano que debe terminar la ilusión del poster vanidad, pero también dice inocente como el querubín que no osó compartir la rebelión del genio del mal. O sea, estos querubines estaban miren, ¿saben qué dicen las escrituras? Que estos querubines extienden sus manos los unos con los otros. O sea, yo pongo sus dos alas acá, otro está acá con dos alas acá, otro está acá con dos alas acá y otro está al frente con dos alas acá, haciendo un cuadro de protección, de seguridad. Como cuando una persona va a salir, se le hace un guardaespaldas acá, otro guardaespaldas acá, otro guardaespaldas acá y otro guardaespaldas acá atrás. Ellos lo hacen, pero cubren la gloria de Dios con sus alas, pero están juntos. Dice que sus alas tocan la otra, como cuando el propiciatorio, está el propiciatorio y están los dos ángeles y extienden sus dos manos, sus dos alas, y ambas alas tocan protegiendo el propiciatorio del arca del pacto. O sea, eran criaturas que entre ellas eran muy cercanas. Pero dice el salmista: yo no me hice al lado de los violentos. Así estos ángeles, aunque eran compañeros de ministerio de Lucero, no participaron en su rebelión. Dios nos está mostrando con esa imagen de Ezequiel la fidelidad de aquellos. Y dice la palabra: sustentaste mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalasen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Muestras tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿De qué? De los que se levantan contra ellos. Por lo que dicen las escrituras, no solo Satanás se rebeló contra Dios, sino que en su rebelión arrastró la tercera parte de los ángeles. Pero la Biblia nos habla de un conflicto que hubo entre los ángeles fieles y los ángeles ¿qué? Infieles. Una guerra que hubo en los cielos entre Satanás y su séquito que se rebeló, y entre aquellos ángeles que fueron ¿qué? Fieles a Dios. Y de aquellos ángeles que fueron fieles a Dios, aquellos más significativos son los querubines. ¿Por qué los más significativos? Porque Dios siempre está en medio de querubines. O sea que la criatura angelical de más alto rango y más cercana a Dios, según lo que vemos en las escrituras, son los querubines. Y dice, mira cómo este salmista habla: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Cuando tú lees la descripción, los que tienes alas, ¿quiénes son? Los querubines protectores. Porque sus alas, dos de sus alas son para proteger.
Pero una de las cosas más tremendas es que aquellos que protegían a Dios se refugiaron en Dios para el día de la angustia. Aquellos que fueron pasados por el horno de fuego. Mira cómo decían aquellos hombres en Babilonia que fueron probados, los amigos de Daniel. Daniel capítulo 3, verso 17. El fuego de la prueba, donde el bronce se vuelve refulgente. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Esos son pies que han pasado por el horno de fuego. Del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. O sea, aquella figura de bronce refulgente en aquellos seres querubines angelicales es la figura de aquellos ángeles que han pasado por la prueba de fuego y han sido fieles. Mira cómo habla Primera de Timoteo de los ángeles, porque la Biblia nos habla de que hay ángeles que fueron aprobados por Dios, ángeles que fueron fieles a Dios. Y la Biblia también nos habla de seres angelicales que se rebelaron. Mira cómo lo dice. Y eso, nomás esa figura del bronce refulgente, está íntimamente relacionada con la fidelidad de ellos en el momento de la prueba que sucedió antes de la creación de Adán. Primera Timoteo 5:21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pero mira, ¿dónde está Dios y el Señor Jesucristo? Y delante de sus ángeles escogidos. Mira que en la gloria y en Apocalipsis encontramos en Apocalipsis 4 los 24 ancianos, en Apocalipsis 4 los seres vivientes, y en Apocalipsis 4 encontramos en el centro del trono a Dios. Y en Apocalipsis 5 encontramos a ¿quién? Al Cordero. Y acá Pablo nos está hablando, le está recomendando a Timoteo delante de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles. ¿Pero de cuáles? De sus ángeles escogidos. O sea que en medio de aquella catástrofe cósmica de los ángeles, Dios escogió unos ángeles para sí mismo, ángeles aprobados que fueron fieles. Volvamos a Ezequiel capítulo 1. Mira lo que dice ahora la descripción y la figura de estos seres vivientes. Claramente su figura y cómo fueron hechos aquellos querubines nos hablan de sus funciones también. Hoy estamos hablando de quiénes eran y las funciones que ellos debían cumplir, de donde cayó Satanás. Y mira que dice en el verso 5. Y en medio de ella, o sea, aquella figura como bronce refulgente, como aquella nube de lo que salía fuego, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Según la figura y la apariencia de ellos, es su función. Si usted va al Capitolio y ve un soldado con una metralleta, usted entiende cuál es la función del soldado, ¿sí? Pues si usted va a un parque y ve al bachiller con su bolillo, usted entiende más o menos la función. Según su apariencia, vemos su trabajo. Entonces vamos a ver la apariencia de estos querubines para ver el trabajo que ellos tenían. Y dice: y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. O sea, en apariencia parecían hombres. Pero mira la descripción. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Entonces lo primero que vamos a ver son las 4 caras. Sus caras eran de hombre, león, buey y águila. Eso lo dice ahí en el verso 10. Mira por qué dice. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey al lado izquierdo de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Ezequiel 1:10. ¿De qué nos hablan las caras de aquellos querubines? Cada uno tenía 4 caras. Una cara acá, una cara acá, una cara acá y una cara acá. Cada cara nos habla de algo.
Pero en sí el rostro nos habla de algo también tremendo. La cara misma nos habla de algo tremendo. La cara nos habla de representatividad, nos habla de imagen, ¿sí? Cuando hicimos nuestro estudio acá acerca de el altar del incienso, veíamos que el altar del incienso tenía 4 lados y 4 eran iguales, de la misma medida. Y lo referimos para estudiar esta figura. Todos los que estudian esta figura claramente los teólogos han dicho que esta figura de alguna manera representa la plenitud de la imagen del reino de Dios. Dios expresado de varias maneras, pero que sumándolas todas forman la plenitud de lo que es Dios y lo que es la imagen de la gloria de Dios, que es Cristo. Por eso cuando tú miras que Dios mandó a sus apóstoles a dar un testimonio de Cristo, Dios escogió no solo que el testimonio de Cristo, la imagen que ellos iban a dejar escrita de Cristo, el Evangelio de Cristo, quedara solo puesta en un solo hombre o de una sola manera. Dios escogió a 4 evangelistas para mostrarnos de alguna manera la plenitud de la imagen de Cristo. Es como si cada evangelista nos mostrara un rostro de Cristo. Cuando Dios compara a estos querubines y nos muestra a estos querubines, nos muestran 4 rostros mostrándonos que una de las funciones principales de estos querubines era representar algo de la gloria de Dios. A veces los querubines tenían que caminar o andar en pos del rostro del león. A veces los querubines tenían que andar en pos del rostro del hombre. A veces tenían que andar en pos del rostro del buey o a veces en pos del rostro del águila, según la representación en ese momento de la gloria de Dios. Y eso es bastante tremendo. Esto tú lo ves en Cristo, pero esas cosas que estaban en Cristo, mira que los primeros representantes de aquella gloria fueron los querubines, porque entre más cerca está la criatura de Dios, más se le debe exigir a la criatura que represente a Dios. Ese era el trabajo de los querubines, representar a Dios. Por eso se recalca el rostro de ellos, su cara, porque la cara muestra algo de la gloria de Dios. Cuando tú ves los evangelios y se ve esos 4 aspectos, a veces Cristo se mostraba como un hombre, ¿sí? Un hombre que tenía sed, un hombre que tenía hambre, un hombre que lloraba, que se angustiaba, ¿sí? Como hombre. A veces se nos mostraba a Cristo como el hombre espiritual, aquel que había venido del cielo, el águila, ¿sí? Cuando le dice el Señor a los judíos, y los judíos le preguntan algo y el Señor les dice, Abraham también se gozó de mi día. Y él le dice, pero tú no tienes ni 50 años, creo que es que le dice, y viste a Abraham, y él les dice, de cierto os digo, que antes de Abraham era yo. O sea, antes de que existiera Abraham, yo ya existía. ¿Qué es eso? Mostrándonos la eternidad del Hijo de Dios, el rostro del águila. Pero a veces él también se mostraba como un león, y el león en la Biblia es por el reinado, el león de la tribu de Judá. A veces Cristo se mostraba como el rey, y se ponía aún por encima de las cosas establecidas, como Señor absoluto. A veces se sentaba y comenzaba a decir, la ley dijo esto, pero yo os digo esto. ¿Quién hace eso? Un rey que establece su reino. En el Sermón del Monte tú ves al rey poniendo sus mandatos a sus súbditos. Ese es el rostro del león. Y a veces tú ves el rostro del buey, del becerro. ¿Qué es eso? El cordero, el rostro del sacrificio. Aquel que le golpeaban y no respondía, aquel que se humillaba, aquel que había sido puesto para entregar su vida en sacrificio. Y eso que Cristo es, porque acuérdense que estos querubines cargan la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová es como semejante a un hombre. Y más adelante se dice que ese hombre era Jehová de los ejércitos, hablando de Cristo en sus teofanías, o sea, sus apariciones antes de su encarnación, porque todo aquello resplandor de la gloria de Jehová, como dice Hebreos, era Cristo, y Él es la imagen del Dios invisible.
el resplandor de su gloria. Entonces, todas las veces que ellos vieron a Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, ¿a quién estaban viendo? A Cristo en sus apariciones antes de la encarnación, porque al Padre nadie le ha visto jamás. Entonces, cuando decían hemos visto a Jehová, ¿a quién estaban viendo? Al Hijo. Pero estos querubines, en su cercanía a Dios mismo, al Hijo de Dios mismo, tenían como función primordial representarle. Por eso la Biblia enfatiza en sus rostros. Mira cómo lo dice segunda a los Corintios capítulo 3. Cada vez que tú coges una concordancia y buscas la palabra querubín, 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 siempre se relaciona a los querubines con la presencia de Dios. Es más, cuando en los libros de Samuel se habla de los sacerdotes o del arca, se dice el arca que habita en medio de querubines, hablando de la expresión de la gloria de Dios que está puesta en medio de estas criaturas que, aunque son ángeles, se les dio un altísimo privilegio, y era que estar cara a cara con Dios. ¡Qué cosa maravillosa! Satanás fue creado para estar cara a cara con Dios. Y mira lo que dice la Biblia acerca de aquellos seres que han sido puestos cerca para estar en comunión con Dios y asimismo poder representar cada uno de los aspectos de Dios mostrados en aquellas cuatro caras. Por tanto, hablando de la gloria del ministerio, dice, nosotros todos. ¿Por qué ahora nosotros? Porque ahora la sangre nos da entrada a nosotros al lugar santísimo. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Pero ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo como el sacerdote. Pero como lo recordamos, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, él derramaba la sangre ¿dónde? En el propiciatorio. Pero ¿quiénes estaban en el propiciatorio? Los querubines. O sea que esa función que ahora tenemos por el Espíritu nosotros fue la función a la cual Dios les dio el privilegio a los querubines, estar en su presencia. Y ellos debían estar cara a cara con Dios para poder representarle según cada uno de sus rostros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, mira, ahí está la cara, ¿sí ven? Como en un espejo, la gloria del Señor. Ellos no la veían por un espejo, ellos cargaban la gloria del Señor mismo. Ellos eran el lugar del asiento. Dice la Biblia que Jehová está sentado en medio de los querubines. Y dice, como en un espejo la gloria del Señor. Mira esta frase. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que en la medida que estos seres cargaban la gloria y el resplandor de aquel que estaba en el trono se yacía sobre ellos, en esa misma medida cada uno de sus rostros podía expresar más claramente a Dios mismo. O sea que el privilegio de estos seres era altísimo. ¿Sí? Pero mira lo terrible de Satanás. Satanás, aunque había sido puesto y seguramente cargó la gloria del Señor por un tiempo, hasta, ¿sí?, como dicen las Escrituras, que se corrompió su camino, hasta que se apartó del mandamiento que Dios tenía. Él seguramente cargaba la gloria de Jehová misma. Es como si los querubines fueran aquellos caballos que cargan la carroza, ¿sí? Aquellos seres que son puestos a llevar la gloria de Dios. Pero en ese llevarlo ellos mismos contemplaban la gloria del Señor. ¿Y era para qué? Para que ellos fueran transformados en esa misma imagen. Pero mira lo que se dice en Ezequiel de Satanás 28:17. Él, en vez de contemplar la gloria de Dios, en vez de gozarse en Él y ser transformado con Él, Él quitó la mirada de aquel del cual debía ver, del cual debía contemplar, del cual había sido creado para observar, y se miró a sí mismo. Y aunque como querubín Él era hermoso,
¿sí? Porque la Biblia dice que era perfecto y lleno de hermosura en acabado, o sea, un trabajo de arte hizo Dios con este querubín, así precioso, como cuando tú haces algo y no es algo como una máquina que tú sacas 500 de esos, como los ángeles que son montones, millares de millares, sino que cuando Dios hizo a este querubín lo hizo como una obra primorosa, como un acabado de perfección. O sea, Dios se esforzó, si se le puede decir esfuerzo, aunque Dios no se esfuerza en creando porque Él es todopoderoso, sin esforzarse, Él hace algo de este querubín excelente y le hace acabados de hermosura. Como cuando tú puedes tener 30 anillos de plata, pero si tú coges un anillo de plata y le pones un diamante, un rubí, y si viste que cuando Dios habla de la creación de este querubín, habla de piedras preciosas, de acabado, de hermosura. O sea, fue una obra de arte este ser. Pero por más obra de arte, él tenía una función primordial: representar a Dios. Por eso los rostros, ¿sí? Pero este hombre, esta criatura, este querubín, en vez de contemplar a Dios para ser transformado a la imagen de Dios, comenzó a mirarse a él mismo. Mira cómo lo dice en el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Sí? ¿Qué hizo Satanás? En vez de mirar a Dios, se miró a sí mismo. ¿Y saben cuál fue el otro error de Satanás que también se ve con sus alas? Estos querubines, ¿cuántas alas tenían? 4. 2 ¿para qué? Para volar. ¿Y las otras 2 para qué? Para cubrirse. ¿Qué hizo Satanás? No miró a Dios y usó sus alas para descubrir ¿qué? La Biblia lo puede llamar así, su vergüenza. Porque aún lo más precioso de nosotros delante de Dios es nuestra vergüenza. En comparación con la gloria y la excelencia de Dios, lo que nosotros somos es ¿qué? Vergüenza. Y él quitó la mirada de aquel que debía ver, quitó sus alas que habían sido puestas para cubrirse, era como la vestidura de aquellos seres, y comenzó a mirarse. Pero mira lo que dice la Biblia: cuando el hombre pierde la luz, la gloria de Dios, todo en él se vuelve oscuridad. Por eso decíamos hace 8 días, ¿qué es la maldad? La ausencia de Dios mismo, la ausencia de lo bueno, la ausencia de la luz de Dios. ¿Sí? Y dice: corrompiste tu hermosura a causa de tu esplendor. O sea, aquello que era glorioso en él se corrompió. ¿En qué momento? En el momento que él quitó la mirada de Dios y se miró a sí mismo. Él había sido puesto para representar a Dios, no para representarse a sí mismo. Y en ese momento perdió su lugar privilegiado. Yo te arrojaré por tierra. Imagínate, ¿saben qué dice Ezequiel cuando veía esta visión? Que estos seres parecía que no tocaban la tierra. Eran gloriosos, pero después pasa de ser un querubín glorioso a caer por tierra. Se corrompió, perdió su hermosura, perdió su gloria, porque todo lo que la criatura tiene no es intrínseco en ella, sino proviene de Dios. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En el 19 dice: todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Mira eso: espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, todo aquello glorioso, hermoso, grande que tenía Lucifer, era que gracias a su cercanía a Dios y a que él lo podía representar en la medida que él caminara con él. Inmediatamente Satanás se aleja de Dios, poniendo su mirada en sí mismo, pierde su gloria y su resplendor y cae y es echado ¿por qué? Por tierra. Entonces los rostros de los ángeles, de los querubines, ¿de qué nos hablan? De representatividad. Porque antes de ellos ejercer funciones, su función comprendían la manera que ellos contemplaban a Dios y asimismo le representaban. Asimismo somos nosotros.
Nosotros somos llamados a representar a Dios, pero para eso debemos pasar tiempo contemplando la grandeza de nuestro Dios. En la medida que nosotros contemplamos quién es Dios, somos transformados a la semejanza de Él. Pero también Israel, cuando adoraba ídolos, se volvía como los ídolos, ciegos, mudos, sordos. ¿Sí? Nosotros somos lo que contemplamos, o nosotros somos lo que adoramos. ¿Sí? Por eso Lucero cayó tan bajo, porque la criatura es baja y él se contempló a sí mismo. ¿Qué sigue? La descripción ya no nos habla de 4 rostros, de 4 caras, pero también nos habla de 4 alas. Ezequiel 1:9 dice: con las alas se juntaban el uno al otro. Y dice, así en el 11, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Entonces, la segunda cosa que nos muestra la Biblia después de las caras son sus alas. 4, 2 se extendían sobre ellos y se unían. ¿Para qué? Para formar como una barrera protectora de Dios, como hacíamos el ejemplo ahorita de los guardaespaldas, uno adelante, uno acá. Pero estos querubines tenían un ministerio corporativo y juntos guardaban y protegían la gloria de Dios. De alguna manera es como el esquema de seguridad de Dios eran los querubines, ¿sí? Aquellos que los guardaespaldas de Dios eran aquellos querubines. Ellos tenían la responsabilidad de vigilar y velar por la santidad de Dios, como aquel querubín que fue puesto a la salida del Edén, con una espada. ¿Para qué? Para que el hombre no entrara y extendiera su mano y comiera el árbol de la vida y viviera para siempre. Entonces Dios pone un querubín para proteger el alimento que representa su vida misma, la vida eterna. Pero estos querubines protegían a Dios mismo, eran como los celadores de Dios mismos, los vigilantes. La Biblia usa ese término para referirse a los querubines, los vigilantes, ¿sí? Daniel usa ese término. Vamos a leerlo y vamos a ver la función de estos seres. Estos seres son aquellos que protegen, como el esquema de seguridad, si lo podemos decir, una comparación, de Dios mismos. Cada vez que ellos ven que la gloria, la dignidad, la honra de Dios fuera ofendida, ellos trataban la iniquidad por medio de un juicio, como seres vigilantes. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 4:13. Esa era la función de Satanás. Todo su poder, todo lo que Dios le había dado, tenía como función guardar la honra, la santidad y la dignidad de Dios. Pero mira este ejemplo tan claro. Este es el pasaje donde Dios juzga al rey Nabucodonosor. Pero Dios juzga a este rey, pero usa a uno de sus vigilantes, a uno de sus querubines, como usa el querubín guardando la entrada del Edén. Entonces mira lo que dice que vio Daniel ahí en el 4:13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. ¿Por qué la Biblia dice vigilante y santo? Porque hay vigilantes que no son santos. Es más, los ángeles caídos, cuando tú lees el libro de Enoc, se les llama los vigilantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay vigilantes fieles y santos, querubines fieles, pero también hubo querubines que se rebelaron, Satanás se rebeló, y ángeles que se rebelaron. Pero los querubines en sí fueron creados para guardar la santidad y velar de Dios. Lo que hace un vigilante acá en un edificio, en un conjunto cerrado, ¿qué hace? Él vigila y guarda la seguridad del lugar. Así eran estos vigilantes. Ellos vigilaban y guardaban la santidad de Dios. Y mira lo que pasó. Y clamaba fuertemente y decía así. Míralo como hablaba el querubín.
derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los cielos y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué estaba haciendo este querubín protector? Vieron los querubines santos, mira cómo dicen, vieron cómo un hombre se engrandeció y se creyó Dios. Y vio su palacio, y vio Babilonia, y dijo, esta Babilonia que yo he construido. Y ellos vieron la grandeza y la soberbia de la criatura. Inmediatamente el guardián, el vigilante, desciende a la tierra y decreta un juicio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, siendo hombre, se estaba poniendo en el lugar de Dios y se estaba engrandeciendo su corazón como Dios. En el momento de que el querubín ve cómo el hombre se engrandece, del cielo recae en juicio. Pero el juicio no lo ejerce Dios mismo. ¿Quién lo ejerce? Los vigilantes. ¿Por qué? Porque Dios tenía hombres que guardaban su dignidad. Hombres no, querubines que guardaban su gloria y su dignidad. Es como cuando va un presidente y alguien de la gente se le va a acercar a tocarle. Por su cargo, por su rango, él tiene que estar en un lugar privilegiado y él tiene sus guardaespaldas. Inmediatamente los guardaespaldas ven que esa persona va a tocar la gloria de la persona que vigila, sea un presidente, bueno, lo que sea. Inmediatamente el guardaespaldas se pone, ¿se han visto? A defenderlo. La persona no tiene que hacer nada. Dios en sí mismo no tiene que defenderse, aunque Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero Él creó criaturas que protectoras, que fueron creadas para defender la dignidad de Dios. Pero mira lo terrible, Satanás, que fue creado para crear la dignidad de Dios, él mismo atentó contra ella. ¿Cómo? Queriéndose poner en el lugar de Dios. Mira lo que sucedió. En Hechos también se nos muestra una situación parecida con otro rey, así como Nabucodonosor, orgulloso, en el cual se veía el síndrome de Satanás, que es el orgullo y la arrogancia, el querer ponerse en el lugar de Dios. Y vemos como uno de esos vigilantes, aquí sí no nos dice si era querubín, no nos dice si era vigilante, se nos dice un ángel, pero entre los ángeles están los querubines, están los serafines. Y mira lo que dice, 12:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, comenzó a gritarles. Y a hablarles. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué pasó? Ahí otro querubín protector descendió, como el que estaba en el huerto del Edén, con una espada refulgente. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. ¿Qué fue eso? Un juicio de la guardia de Dios, de los querubines protectores. Entonces el querubín no solo era creado, diseñado para representar a Dios con sus rostros, sino se le dieron alas. ¿Para qué? Para proteger a Dios y juzgar cada vez que el nombre de Dios fuera manchado. Qué cosas, ¿no? Mira que esa era la función de Satanás. Y aquel que debería de alguna manera defender la dignidad y la gloria de Dios, atentó contra ella. Por eso fue echada.
Con sus dos alas protegían de una manera corporativa el nombre, la santidad y la gloria de Dios, pero con sus otras dos alas, ¿qué pasaba? Se cubrían. ¿Para qué se cubrían? Para no haber caído en lo que cayó Satanás. Mirarse a sí mismos. Mira que hay una imagen que nos muestra claramente ese principio de no mirarnos a nosotros mismos. Ahí en 2 Corintios 3, verso 13, eso era lo que hacía Moisés. Moisés subía a la montaña y su comunión era tan cercana a Dios que del único hombre en la Biblia que se dice que hablaba cara a cara con Dios era de Moisés. Pero cuando Moisés tenía esa relación tan cercana, la gloria de Dios se veía en el rostro de Moisés. Pero Moisés, no queriendo idolatrarse, ni que el pueblo lo idolatrara, ¿qué hacía Moisés? Se cubría su rostro. Ese es el principio de cubrirse. No dejar que el resplandor aún mismo del que Dios le ha hecho partícipe a la criatura le desvíe los ojos a la criatura de Dios mismo y se contemple a ella. ¿Sí? Por eso es tan peligroso aún lo que nosotros llamamos el hedonismo, y es cuando el hombre comienza a buscar satisfacción en sí mismo, aún en su cuerpo. Tú ves todas las imágenes de las estatuas romanas y ves los hombres desnudos, con su cuerpo marcado, porque la criatura tiene la tendencia a gloriarse en sí misma. Y eso es algo de lo cual nosotros debemos guardar. Tú ves, un hermano me decía, hermano, es que yo hago ejercicio porque es para salud. Y tú veías que ponían fotos en Facebook así. Y yo, la foto en Facebook mostrando sin camiseta y mostrando los músculos también es para salud. Tú sabes que no es para salud. Tú sabes que hay algo de vanidad, de envanecimiento, de poner énfasis en su cuerpo. Que Satanás era precioso, como lo decíamos ahorita. Pero Dios le había dado alas para que él mismo se guardara. La mujer puede ser hermosa porque Dios le dio eso, pero ella con su manera de vestir, ella es modesta y guarda eso que Dios le dio, para que eso no sea un engaño para ella ni para otros. ¿Sí? Es el mismo principio. La vestidura de los querubines eran sus alas. Mira cómo lo dice. Y entonces Moisés se guardaba, se cubría. ¿Para qué? Dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés sabía que la gloria aún de la ley iba a ser abolida, pero él no quería que los hombres contemplaran eso y esa grandeza que Dios le había dado. Ese es el principio de cubrirse, de no dejar que la atención recaiga sobre nosotros mismos, sino sobre aquel que es digno y está sentado en el trono y el Cordero. Satanás no entendió eso. Satanás usó sus alas para echarse aire y se descubrió y contempló su hermosura, pero cayó por causa de eso. Por eso lo peligroso de personas con tantos dones, talento, hermosura, cuando ellos no cubren su gloria con el velo y ponen una mirada en Cristo, generalmente tienden a envanecerse. Otra de las características que se nos habla de los querubines son sus pies. Ezequiel 1, verso 7. Ya hemos visto sus caras, ya hemos visto sus alas, ahora vamos a ver los pies de ellos. Ezequiel 1, verso 7. Y dice, y los pies de ellos eran derechos. Primero se nos habla de los pies y después se nos habla de la planta de los pies. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Porque Dios nos muestra los pies de aquellas criaturas. Los pies nos hablan del andar y del caminar. Y lo primero que se nos dicen era que los pies de ellos eran ¿qué? Derechos. No había nada torcido en ellos.
Eso nos habla de la rectitud de aquellas criaturas. Ellos no caminaban hacia en diagonal ni caminaban de otra manera en círculos, sino su andar era que ellos caminaban siempre hacia adelante. No caminaban hacia atrás ni hacia los lados, siempre hacia adelante. Cuando tenían que ir hacia allá iban con un rostro, cuando tenían que ir hacia allá iban con otro rostro. Pero siempre el andar de Dios y de su reino y de sus criaturas debe ser un andar ¿qué? Recto. Mira cómo dice Segunda de Crónicas 6:30. ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo Dios mostrándonos los pies de estas criaturas? La rectitud que ellos deben tener en su andar. Mira, como aquellos caballos de paso que caminan rectamente, de manera elegante. Caballos preparados para eso. Así estos querubines fueron probados, tratados por Dios, para que su andar pudiera representarlo a Él de una manera fiel y recta. Así como los hombres de Dios deben ser, ¿qué? Irreprensibles. O sea, no deben tener caminos torcidos o cosas de las que les puede acusar. Asimismo estos querubines. Mira lo que decía, creo que Salomón hablando de la rectitud de los hombres. Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos. O sea, el Señor no va a mostrar estos querubines, sino según lo que ellos han andado. Mira que el libro por excelencia donde nos habla de los querubines y los seres vivientes, ¿cuál es? Ezequiel. ¿Dónde se nos describe cuál es? Ezequiel. Pero también el libro donde más versículos tú encuentras en referencia a lo torcido, a lo rebelde y a lo necio que llegó a ser Satanás, ¿cuál es? Ezequiel. Así como Dios muestra la vergüenza y la rebelión de Lucero, también nos va a mostrar la dignidad y la rectitud de estos querubines. ¿Cómo? En sus pies rectos. Porque Dios muestra y nos paga conforme a ¿qué? A nuestros caminos. Y dice, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. ¿Cuándo el Señor conoció el corazón de sus ángeles? Pues Dios todo lo conoce, ¿no? Que Él es omnisciente. Pero llegó un momento en el cual Él permitió la prueba para sus criaturas angelicales, para que lo que había en su corazón fuera destapado. Así como nuestras pruebas tienen la intención de ¿qué? De destapar nuestro corazón. Por eso Pablo le decía a las iglesias, es necesario que entre vosotros hayan pleitos y disensiones, o sea, problemas, dificultades. ¿Para qué? Para que se prueben y se destapen ¿qué? Los corazones. Cuando Dios nos habla de la rectitud de los pies de estos querubines, nos está mostrando sus caminos y lo que había en su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿Para qué nos muestra el Señor la rectitud de esos querubines? Para que te teman y anden en tus caminos. O sea, cuando tú estudias a Satanás, los querubines, todo lo que ellos eran, de alguna manera es muy parecido a lo que nosotros somos llamados a hacer. Y cuando vemos a Satanás con toda su gloria en un comienzo, con todo lo que el Señor le había dado, y vemos que en algún momento del camino se desvió, eso nos debe dar temor a nosotros. De meditar, de examinarnos, de preocuparnos, porque en cualquier momento nosotros también nos podemos desviar. Miren, hermanos, estos querubines cargaban a Dios, la gloria de Dios, y uno se torció. Nosotros a veces no estamos tan cerca de Dios, y tras el hecho tenemos una naturaleza caída. Cuán difícil, pero el Señor dice Judas, el Señor es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de Él. Y dice, y todos los días, porque nosotros, y anden en tus caminos todos los días que vivieron sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. Porque nosotros podemos caminar, pero mañana y pasado mañana, todos los días. La vida cristiana es una vida de perseverancia en la rectitud y la integridad del Señor. El Señor nos ayude. De eso nos hablan los pies rectos. Y también Ezequiel 1:7 nos habla. Dice, y la planta de sus pies
como planta de pie de becerro. Esa es otra imagen preciosa. Cada descripción de los animales, de estos querubines, nos habla de algo. Cuando tú vas a la ley y se nos describe los animales limpios tenían dos características: lo que comían y sus pezuñas. ¿Sí? Uno de los animales limpios era la vaca. ¿Y los becerros qué son? Los hijos de la vaca. Entonces, ¿eran qué? Animales limpios. ¿Saben qué era la característica de los animales limpios? Que su huella dejaba marca. ¿Sí? Primero era que comían y rumiaban la comida. O sea, eran seres, y espiritualmente se nos habla de que nosotros debemos ser limpios, que la palabra en la cual comemos, ella la meditamos y la meditamos y la meditamos y le sacamos el mayor provecho. Pero cuando ellos caminaban, los animales limpios dejaban huellas. Así nuestro andar debe dejar un testimonio. Y estos querubines dejaron un ejemplo en el cielo y ante los otros ángeles, que se podía ser fiel aún en las más terribles pruebas, como la que ellos vivieron. Satanás sí nos mostró que era torcido su corazón, pero cuando Dios muestra los pies, y no solo los pies, sino la planta de los pies de estos, nos muestra la limpieza y la pureza de sus criaturas que no se rebelaron. Porque miren, hermanos, así como cuando se rebeló Satanás, estos seguramente dijeron: solo hay un Dios, tú te estás enorgulleciendo, tú te estás levantando contra Dios, y lucharon por defender la gloria y expulsaron de los cielos a todas esas criaturas. Asimismo, cuando Dios viene y se nos presenta en el libro de Ezequiel, siendo cargado por ellos, nos está diciendo: miren, así como ellos me reconocieron que yo soy Dios, yo reconozco que estos fueron querubines fieles, escogidos, preciosos para mí. Algo así va a ser cuando Cristo vuelva. A los que le honraron y le glorificaron, Él les va a decir: estos son mis hijos. O sea, en el sentido ya no de nacidos de nuevo, sino mis hijos que se parecen a mí, me representan y son fieles. Mis hijos, ¿qué? Maduros. ¿Sí? Eso es como lo que el Señor está haciendo con estos querubines, mostrándonos la justicia que hubo en ellos a través de su imagen. Y mire lo que sigue diciendo, y dice que en el 1:7, como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. O sea, como cuando el bronce expresa luz, las centellas que salen, ¿sí? Esa luz, esa chispa, el andar de estos querubines eran así. Representaba la gloria de Dios, representaba la santidad de Dios. Sus caminos eran rectos, sus rostros, sus alas, sus pies, su manera de andar, todo por donde ellos pasaban dejaban chispas de luz. Así como cuando Pedro caminaba, dice que la gente con la sombra de Pedro era sanada. Pablo oraba en los pañuelos. Y la gente, no es para hacer lo que hacen hoy en día, que tú vas a la oración fuerte del Espíritu Santo y te venden el pañuelo ungido. No, Pablo no lo vendía, era tanto la chispa de la luz en la vida de Pablo que se expresaban cosas que uno dice: Señor, ¿sí? Así eran estos querubines, centellaban, y su caminar daba destellos del Dios al cual representaba. Qué cosa maravillosa, ¿no? Y dice, sigámoslo leyendo del 8, por lo menos hasta el 14 y terminamos. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. ¿De qué nos hablan esta imagen? De las manos siempre nos hablan del trabajo. ¿Saben qué? Aunque eran gloriosos, eran grandes, su trabajo era como trabajo de siervos, de hombres. Porque aún la más grande criatura creada por Dios es llamada, ¿qué? A humillarse delante del Dios que Él creó, que lo creó. ¿Por qué? Porque el que se humilla a Dios lo engrandece. Imagínate, tan engrandecido fue estos querubines, que eran los que andaban en medio de Dios.
En todo lado aparecen. En el arca del pacto aparecen, cubriendo el arca. En el velo para entrar al lugar santo y santísimo aparecen. En las paredes del templo estaban recubiertas ¿de qué? Querubines. En todo lado aparecen. En la fuente de bronce en el templo aparece. Porque Dios nos muestra tantos estos querubines. Porque lo representan a Él, porque guardan su gloria y por la fidelidad que ellos tuvieron antes de que nosotros existiéramos en el conflicto cósmico, de los cuales uno de ellos era Satanás, que cayó. Pero Dios nos está mostrando los fieles. Pero eran debajo de sus alas, tenían brazos de hombre. O sea, su servicio era como un servicio de una criatura humana. Eran criaturas y debían humillarse delante de Dios. Y más que todo, la mano habla del trabajo. Por más gloria que tuvieran en su trabajo, que sacara chispas de luz y de santidad, ellos deberían reconocer que eran criaturas, como hombres. Ellos debían humillarse a sí mismos. ¿Y saben cuál es una de las humillaciones más grandes que Dios le da a Satanás? Cuando lo leamos vamos a ver que los reyes se van a admirar y lo van a ver como un hombre. Después de que fue un querubín, va a terminar siendo juzgado y humillado como un hombre. Pero el que se humilla primero, el que trabaja como hombre, con mano de hombre, siendo querubín, es exaltado por Dios. Pero el Señor, siendo querubín y trabaja como hombre, o sea, por eso manos de hombre, si se humilla como hombre delante de Dios, Dios lo engrandece. No engrandece que lo pone en el mismo lugar, porque es que ¿quién es como Dios? Pero sí les permite, imagínate, estar tan cerca de Dios. Busquen la palabra querubín y siempre dice Dios que habita en medio de querubines. Dios que está sentado entre querubines. Dios cabalga sobre el querubín. O sea, es la criatura más cercana de los seres angelicales a Dios. Qué cosas, ¿no? Y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Ya hablábamos de las alas, de sus caras. Con las alas se juntan el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Porque ellos caminaban hacia adelante. Eso habla de rectitud. Eso habla de no volver atrás. Eso habla de un testimonio fiel y progresivo. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, y mira dónde está la clave de todo el servicio, de todo lo que ellos hacían, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían, cuanto a la semejanza de los seres vivientes. Miren, uno ve la gloria, uno ve tremendo, pero el motor, la dirección, todo el trabajo que ellos hacían, tenía un jefe, tenía un director, tenía uno que los controlaba y los guiaba. ¿Quién era ese? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Hacia dónde caminaban ellos? Hacia donde el Espíritu los dirigía. ¿De qué nos habla eso? Del gobierno de Dios sobre ellos. Por eso tú encuentras en el Nuevo Testamento que es muy parecido. Yo leía lo de los querubines y me parecía increíble, porque en el Nuevo Testamento dice que Pedro se movió. ¿Cómo se movió? Lleno del Espíritu Santo. Estos querubines, según la imagen de Ezequiel, eran querubines que participaban de la dirección de la persona, la Trinidad, la tercera, el Espíritu Santo. Eso nos habla de su gobierno y de sujeción a Dios mismo, cosas que Satanás perdió en el camino. Y dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos. El carbón de fuego encendido, ¿se acuerdan de Isaías? El carbón de fuego encendido nos habla del que purifica. El camino de estos seres era camino purificador, santificador. Ellos llevaban la santidad de Dios a tal punto que podían limpiar la inmundicia de su exterior de otras criaturas. ¿Sí? Isaías dijo, soy inmundo de labios, que vino un querubín
con un carbón encendido le limpió los labios. La capacidad de purificar. ¿Por qué? Porque ellos son puestos para limpiar y mostrar la santidad de Dios en medio de las otras criaturas que Dios ha creado. Y dice, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Entonces los querubines, como objetivo central, tenían el oficio o el propósito de magnificar la santidad y el poder de Dios. Esa es una de sus principales responsabilidades, la alabanza y la gloria de Dios como protectores y como representantes según su fidelidad. Pues hoy hablamos un poco de los querubines y sus funciones. ¿Para qué? Para entender un poco de dónde cayó Satanás. Y vamos a estudiar hasta dónde cayó y todo lo que ha hecho en su caída. Bueno, en la medida que el Señor nos permita avanzar en esto. Pero hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy vimos las funciones de los querubines, su diseño y su función. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por permitirnos estar juntos, Señor, por permitirnos estar delante tuyo, Señor. Rogamos que tú nos enseñes a través de este tema, de este estudio por tu palabra, y nos prepares para ser hombres escogidos, hombres fieles, hombres que realmente puedan cumplir su propósito. Enséñanos lo que sucedió en los cielos, porque dice que así como sucede en los cielos se debe hacer así aquí en la tierra. Así como estos seres te representan y son llamados a unas funciones tan grandes en los cielos, así somos llamados nosotros aquí en la tierra, Señor. Te rogamos que tú nos enseñes a través de estas criaturas y aún de la locura y de la necedad de Satanás, nos enseñes a caminar con temor, con rectitud, con fidelidad a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, y realmente así como estos seres están cerca de ti, te contemplan cara a cara, así nosotros queremos ser como ellos, o como Moisés, Señor, que anduvo delante tuyo, Señor. Y así como ellos vigilan, nosotros queremos velar de día y de noche, Señor. Y así como ellos defienden tu gloria y tu santidad, así haznos instrumentos para defender tu nombre y santificar tu nombre aquí en la tierra, Señor. Y así como ellos se enfrentaron a las huestes de maldad y las vencieron en los cielos, ayúdanos a enfrentarnos nosotros aquí en la tierra, Señor, y a vencerles, Señor. Danos un espíritu de valor, de perseverancia, de resistencia a toda obra de Satanás en contra tuyo y en contra nuestro, Señor. Ayúdanos a tener la victoria en ti sobre todo lo que Satanás quiere hacer, Señor. Oramos para que tú reprendas al maligno. Oramos para que tú avergüences al maligno, Señor. Oramos para que tú le pises la cabeza en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, y edifiques tu iglesia, Señor. Haz que las puertas del Hades retrocedan delante de tu nombre, Señor. Haz que Satanás caiga de su orgullo, de su necedad, de su odio, Señor. Derríbalo, porque tú eres Dios y estás sentado en la gloria, Señor. Júzgalo, Señor, y avergüénzalo, Señor, en nuestra debilidad y en nuestra incapacidad, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús.